En el Parque Nacional de Yellowstone, los geólogos afirman que una de las famosas cuencas de iceres del parque tiene ahora un nuevo anillo de actividad térmica. En los últimos días de julio de 2025, un fenómeno extraño ha dejado al mundo científico sin palabras. En Yellowstone, el corazón de América, las criaturas salvajes están realizando una migración de emergencia sin precedentes en la historia. Miles de bisontes, osos pardos y pumas salieron simultáneamente del parque, creando vídeos virales que conmocionaron al mundo. El extraño pánico era evidente en los ojos de cada animal. Científicos confundidos admitieron, nunca habíamos visto algo así en 40 años de investigación. Lo que acaban de ver es solo la punta del iceberg de una serie de fenómenos sobrenaturales que están ocurriendo. A continuación revelaremos el misterioso sonido del subsuelo de Yellowstone, el aterrador fenómeno de la luna de sangre y la verdad sobre el mar de Galilea volviéndose rojo como la sangre. Estas son señales que los teólogos llaman señales de Dios. Así que si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar todas las notificaciones, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ven los días venideros. Fenómeno misterioso en Yellowstone. El 28 de julio de 2025, un sonido extraño perforó la tranquila noche de Yellowstone. No era el rugido de un volcán o el crujido del hielo. Era un sonido de baja frecuencia, constante, como el latido del corazón de una criatura gigante durmiendo bajo tierra. El equipo sísmico del USGS registró la señal, pero ningún experto pudo clasificarla. A diferencia de las ondas sísmicas normales, el sonido tenía una frecuencia de 1825 Hz, el umbral adecuado para causar ansiedad extrema en mamíferos. Sarah Miche, quien ha vivido cerca de Grand Prismatic Spring durante 32 años, tembló al relatarlo. Dijo, era como la respiración profunda de una criatura gigante bajo tierra. Lo sentí a través de mi columna vertebral. Solo 6 horas después de la aparición del misterioso sonido, escenas sin precedentes se desarrollaron en todo el parque. El primer vídeo viral publicado por la turista Emma Rodríguez muestra a cientos de osos pardos, los reyes que rara vez abandonan su territorio moviéndose hacia el sur al unísono con miradas asustadas. No estaban corriendo como lo harían cuando están en peligro, sino moviéndose en una dirección como si fueran guiados por una fuerza invisible. Emma describe la enorme manada de bisontes 2,847, según datos de GPS, que inició un viaje de 180 kilómetros hacia Montana. Lo aterrador es que se mueven en una línea perfectamente recta, ignorando todas las fuentes de alimento y agua en el camino, como si estuvieran hipnotizados. En el cielo, bandadas de aves migratorias cambiaron de dirección abruptamente, formando extrañas espirales, un fenómeno que el ornitólogo Dr. Michael Ann llama la danza del miedo. El guardabosques Sean Mackenzie, con 40 años de experiencia, no pudo ocultar su confusión. Declaró, he visto incendios forestales, terremotos, tormentas de nieve, pero nunca he visto a los animales comportarse así. Están huyendo de algo que los humanos no pueden ver ni sentir. El USGS desplegó urgentemente 15 estaciones de monitoreo adicionales, pero los resultados solo aumentaron la confusión. La doctora Rebecca Stone del USGS admitió, todos los indicadores volcánicos son normales. No hay actividad magmática inusual, ni gases tóxicos, ni cambios magnéticos significativos. Los datos de GPS de 3,200 animales marcados mostraron un comportamiento completamente fuera de temporada. Según las leyes biológicas, este debería ser un momento de preparación para el invierno, no un momento de migración masiva. La Tierra puede estar retumbando y los animales pueden estar huyendo, pero es en las propias aguas de Yellowstone donde se está desarrollando una narrativa más profunda e inquietante. La erupción del estanque Diamante Negro. El evento fue violento y sin previo aviso. Una de las características térmicas aparentemente tranquilas de Yellowstone, el estanque Diamante Negro, de repente entró en erupción con una ferocidad que desafió todas las expectativas geológicas. El humo se elevó en el cielo y el vapor brotó de la tierra con un chillido, un grito primario de la propia tierra.
El evento no fue un suave estallido de actividad geotérmica, sino un estallido crudo y desenfrenado. Los guardaparques y científicos, acostumbrados a las muchas características volátiles del parque, estaban desconcertados. Su equipo sensible registró datos que apuntaban a un aumento de la presión subyacente, pero no ofrecía una explicación satisfactoria para la intensidad repentina, casi personal, de la erupción. Para aquellos con una mirada espiritual, este no fue un incidente aislado, sino una señal. Se sintió como si una presencia sagrada, aunque profundamente inquietante, se estuviera revelando, abriendo una herida en la superficie de la Tierra. ¿Podría ser esta una manifestación física del desasosiego divino predicho en las Escrituras? ¿Fue esta erupción un eco directo de las advertencias de Jesús sobre la Tierra gimiendo en un tiempo de tribulación? Ya no era una cuestión de fenómenos naturales, sino un mensaje profundo e inquietante, una señal de que el tiempo se agotaba. La aparición del estanque azul lechoso. Tras la violencia de la erupción, vino un contraste espeluznante, una imagen de belleza impresionante que era, a su manera, mucho más aterradora. Apareció un estanque completamente nuevo de agua azul lechosa, reluciente y asombroso a la vista. Invitaba con una falsa sensación de paz. Pero los científicos rápidamente emitieron una grave advertencia. Este hermoso tono lechoso no era una señal de pureza, sino un indicador de una actividad hidrotermal intensificada. Significaba una peligrosa corriente subterránea sobrecalentada de cambio, un peligro oculto bajo la superficie serena. Aquí es donde el significado espiritual se vuelve verdaderamente escalofriante. Esta belleza mortal, una metáfora del gran engaño predicho en los últimos días. El libro del Apocalipsis advierte de un tiempo en que el mal se disfrazará de formas seductoras cuando el mundo será arrullado en una falsa sensación de seguridad. Este estanque, con su encanto engañoso y amenaza oculta, sirve como una representación física vivida de esa advertencia. Nos recuerda que en estos tiempos no todo lo que reluce es oro y las amenazas más peligrosas pueden estar disfrazadas de las apariencias más bellas. El mar de Galilea se vuelve rojo. El 4 de agosto, mientras el mundo lidiaba con las inquietantes señales en Yellowstone, una profecía nueva y antigua cobró vida a miles de kilómetros de distancia en Israel. Las tranquilas aguas del mar de Galilea, un lugar sinónimo del ministerio y los milagros de Jesús, de repente se volvieron de un impactante color rojo sangre. La imagen fue inmediata y aterradora, arrancada de las páginas del libro del Apocalipsis. El pánico estalló mientras los científicos se apresuraban a encontrar una explicación racional, pero sus teorías parecían frágiles y poco convincentes frente a una señal bíblica tan cruda. Para los creyentes, el mensaje estaba grabado en las propias aguas carmesí, un momento en que el reino espiritual rompió el velo del mundo físico, vinculando las fuerzas caóticas en el corazón de América con un evento profético directo en el corazón de la Tierra Santa. La tierra gemía y las aguas clamaban haciendo eco de advertencias que se han transmitido durante milenios. Señales celestiales y la hora final. La esfera celestial, la misma bóveda del cielo. Ha sido considerada durante mucho tiempo un lienzo para la comunicación divina. Si bien el sol y la luna guían nuestros días y noches, su comportamiento inusual se ha interpretado históricamente como un presagio de cambios monumentales. El 8 de septiembre de 2025, un evento celestial raro y profundo está a punto de ocurrir. Un eclipse lunar total, una luna de sangre visible para una parte significativa del mundo. Esto no es solo una maravilla científica. Durante milenios, una luna que se vuelve de un rojo óxido profundo ha sido uno de los símbolos proféticos más poderosos y escalofriantes. Es un momento en que la luz de la luna, que refleja la gloria del sol, se vela en un color que habla de juicio, guerra y derramamiento de sangre. El profeta Joel hace miles de años predijo esta misma señal, escribiendo en Joel 2:31, el sol vertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Esta no es una advertencia arcaica vaga. Es un evento específico y fechable que conecta los retumbos caóticos de nuestro tiempo con una antigua profecía sin cumplir. Es como si los propios cielos se estuvieran alineando para confirmar el mensaje que grita la tierra.
El momento no es una coincidencia, es una señal celestial deliberada, un marcador de cuenta regresiva que exige nuestra atención. Mientras miramos al cielo y vemos la luna envuelta en carmesí, no solo estamos presenciando un evento astronómico, estamos viendo una promesa desarrollarse, un reloj divino marcando hacia su hora señalada. La aterradora verdad es que estos eventos, el pánico animal y la tierra zumbante en Yellowstone, los enigmáticos lagos, el mar de Galilea volviéndose rojo y la inminente luna de sangre no son incidentes aislados. Son capítulos de una única narrativa en desarrollo. Es una sinfonía de señales perfectamente orquestada, un gran tapiz de profecía tejido a través de tres reinos distintos, la tierra, el agua y el cielo. La tierra gime desde lo más profundo, sus criaturas sintiendo una perdición inminente. Las aguas claman dando testimonio de una profecía cumplida. Y ahora los propios cielos están a punto de entregar su última advertencia espectacular. Esta serie coordinada de señales divinas nos lleva directamente a las palabras del propio Jesús. En Mateo 24 advirtió sobre un tiempo de tribulación, de dolores de parto que precederían su regreso. Habló de terremotos, hambrunas y señales en los cielos, no como un solo evento, sino como una serie de temblores crecientes, uno más intenso que el anterior, señalando la inminente llegada de una nueva era. Esta es la esencia de la metáfora de los dolores de parto. La frecuencia e intensidad crecientes de estas señales, desde el zumbido sutil bajo Yellowstone hasta la transformación dramática del mar de Galilea y el presagio celestial de la luna de sangre encajan perfectamente en este patrón. Es un crescendo de advertencias, una súplica final a un mundo que se ha vuelto sordo a lo divino. Los científicos pueden ofrecer sus teorías, los medios pueden manipular sus narrativas, pero el mensaje espiritual es inconfundible. El reloj está en marcha. El escenario está listo y el acto final está a punto de comenzar. La humanidad ha recibido un asiento en primera fila para el fin de una era. Y ahora la pregunta no es qué está sucediendo, sino qué haremos al respecto. Las advertencias han sido dadas. La elección, como siempre, sigue siendo nuestra. El llamado a despertar. Hemos recorrido un descubrimiento de las increíbles señales que están irrumpiendo en todo el mundo, desde la caótica tierra de Yellowstone y las aguas rojas como la sangre del mar de Galilea hasta el luminoso presagio de la luna de sangre en el cielo. Estos eventos no pueden descartarse como meras coincidencias. En cambio, forman una declaración divina, una sinfonía de profecía que se desarrolla ante nuestros propios ojos. El mundo en que vivimos está lleno de ruido, tentaciones y ansiedades diarias. La Biblia ha advertido que el libertinaje, la embriaguez y las ansiedades de la vida oprimirán nuestros corazones, haciendo que nos distraigamos y no reconozcamos el tiempo del regreso del Señor. Esto no es solo un fenómeno físico, sino uno espiritual donde nuestro amor por la era presente nos ciega a la venidera. Diariamente estamos consumidos por las demandas del trabajo, la búsqueda de dinero, el desplazamiento interminable en las redes sociales y los placeres efímeros de este mundo. Estos no son inherentemente malos, pero cuando se convierten en nuestro enfoque principal se vuelven un veneno espiritual, haciendo que ignoremos los retumbos de la tierra, los lamentos del agua y las señales del cielo. Este es el mayor engaño, no una mentira descarada, sino una distracción sutil que nos mantiene tan ocupados con lo temporal que nos olvidamos de lo eterno. El mundo es una trampa y si no estamos vigilantes, el día de la venida del Señor nos sorprenderá, sorprendiéndonos desprevenidos en nuestro amor por las cosas de esta vida. Pero en ese caos y engaño, un llamado resuena con más fuerza que nunca. Es el llamado a estar vigilantes y orar que el mismo Jesús mandó. Esto no es una sugerencia, sino un mandato para nuestra propia supervivencia. Él quiere que no solo reconozcamos las señales, sino que actuemos en consecuencia. Estar vigilantes y orar no se trata de escapar de un desastre físico, sino de preparar nuestras almas para prevalecer, para escapar de todas estas cosas y presentarnos ante el Hijo del Hombre. Esta es una promesa para aquellos que están listos, para aquellos que han prestado atención a las advertencias. Para poder permanecer de pie, debemos prepararnos ahora.
Esto significa que debemos enfocarnos activamente en amar al Señor, crecer en Él y amar su aparición. Cada día debemos guardar nuestros corazones limpiándolos de las ansiedades del mundo y dándole todo el espacio en nuestros corazones a Él. Debemos rogarle que nos ayude a prevalecer, a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Las señales han sido dadas clara e inequívocamente. Yeyobun ha entrado en erupción, un zumbido profundo y misterioso sacudiendo la tierra bajo nuestros pies. El mar de Galilea se ha vuelto rojo, un cumplimiento aterrador de una antigua profecía. Y la luna de sangre está a punto de aparecer como una última advertencia espectacular del cielo. Estas cosas no son solo una advertencia de juicio inminente, sino también una promesa gloriosa, una promesa de su regreso victorioso y glorioso. Todas las profecías están convergiendo y el reloj divino está marcando sus últimos momentos. Es un momento de ajuste de cuentas divino. La pregunta no es si estas cosas son reales, sino más bien, ¿estás listo? El tema central de las Escrituras es el plan de salvación de Dios. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las escenas finales del Apocalipsis, la Biblia es un libro unificado del plan redentor de Dios. De principio a fin, su único tema unificador es el de la gracia y el perdón para los pecadores a través de la obra redentora de Dios en Jesucristo. Este hilo escarlata de la salvación recorre cada narrativa, cada profecía y cada ley, construyendo una magnífica historia de esperanza para la humanidad caída. Cualquier otra cosa que obtengas a través de la lectura de la Biblia, ya sea conocimiento histórico, guía moral o sabiduría para la vida diaria, sería trágico si te perdieras el corazón de su mensaje para ti, la provisión misericordiosa de Dios, de Jesucristo, como la expiación final y completa por el pecado. Al principio, una creación perfecta y una caída trágica. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, su obra no fue meramente buena. Fue juzgada como muy buena, como se afirma en Génesis 1 y 31. Este era un mundo de perfecta armonía donde la humanidad vivía en comunión inmaculada con su Creador. Dios se complació grandemente en lo que hizo y la culminación de su creación llegó con Adán y Eva, quienes fueron hechos a la imagen misma de Dios. Este imago Dei les dio la capacidad para una comunión íntima con su Hacedor, dotándolos de intelecto, emoción y voluntad, y capacitándolos para dar gloria a su nombre, como se describe en Génesis 1 y 27. Su propósito era ser sus representantes, vivir en perfecta obediencia y mayordomía sobre la creación. Sin embargo, en el inmaculado jardín del Edén, a través del engaño de la serpiente y la desobediencia deliberada de un solo acto, Adán y Eva pecaron contra Dios, causando una ruptura catastrófica en su relación con Él. El pecado no es un concepto abstracto, es una rebelión real y mortal contra un Dios santo. El resultado inmediato fue la culpa que hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios y la vergüenza que los llevó a intentar cubrir su desnudez. Habían desobedecido el único mandamiento de Dios y ahora estaban defectuosos, corrompidos y alejados de su presencia. La elección de Adán fue un camino deliberado de voluntad propia y rebelión que trajo el pecado y su devastadora consecuencia, la muerte, al mundo. Esta muerte no fue solo física, sino lo que es más importante, separación espiritual y eterna de Dios. Como Romanos 5:1 tan claramente afirma, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda la raza humana a partir de ese momento, sería afectada por el pecado de Adán, heredando una naturaleza caída y una muerte espiritual que no podíamos solucionar por nuestra cuenta. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, Dios demostró su misericordia para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. El Señor les hizo túnicas de piel de animal para que las vistieran, como se relata en Génesis 3 y 21. Este fue el primer sacrificio, un acto poderoso y profético que requirió el derramamiento de sangre inocente para cubrir la culpa humana. Fue un presagio del sacrificio definitivo que vendría. Este acto de gracia siguió a la clara promesa de un Redentor cuando Dios pronunció estas palabras de juicio sobre la serpiente. Oh Satanás, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De Génesis 3 y 15. Esta palabra profética habla de Jesucristo, la descendencia definitiva de la mujer y su muerte en la cruz del Calvario, donde sufriría una herida, pero asestaría un golpe fatal en la cabeza de la serpiente, aplastando el pecado y la muerte para siempre. La historia continua de la redención, la promesa cumplida. Así comienza la historia de la redención y el sacrificio, y es un tema que se repite a lo largo de la palabra de Dios a través de los corderos de la Pascua, las ofrendas del tabernáculo y el elaborado sistema sacrificial de la ley mosaica. Estos actos nunca tuvieron la intención de ser una solución permanente, sino un recordatorio constante de que el pecado requiere un sacrificio de sangre, todo señalando la venida de Jesucristo y su sacrificio en nuestro nombre. Descubrimos a través de la Biblia que una relación personal con Dios no depende de las buenas obras que hacemos, de la membresía en la iglesia o incluso de llevar una vida altamente moral. Más bien, la asombrosa gracia de Dios es la fuente a través de la cual la redención fluye hacia nosotros. Esta gracia es su favor inmerecido, un regalo que nunca podríamos ganar por nosotros mismos. Como Efesios 28:9 confirma, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Separados de un Dios santo por el pecado y la culpa, todos enfrentamos dos necesidades espirituales primarias. Primero, necesitamos ser restaurados a la comunión con Dios. Somos verdaderamente culpables ante Dios y nuestro pecado ha creado un abismo que ningún esfuerzo humano puede cruzar. Debemos encontrar perdón, pero no podemos generarlo nosotros mismos. Debemos enfrentar el problema de nuestro pecado y no hay ninguna respuesta a esta necesidad dentro de nosotros mismos. La única respuesta es el Señor Jesucristo, quien siendo plenamente Dios y plenamente hombre, fue el único que podía vivir una vida perfecta y luego morir una muerte sacrificial para pagar la pena por nuestro pecado. Segundo, necesitamos poder para cambiar nuestras vidas. Nuestro pecado revela la depravación espiritual de nuestro corazón, el egoísmo, la lujuria, la avaricia, el orgullo y la ira que son tan destructivos. Como dice Dios a través del profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso en Jeremías 17:9, si vamos a ser cambiados, algo debe hacerse en nuestros corazones para cambiar nuestras vidas. Jesús enseñó que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, como se afirma en Juan 3:3. Solo la sangre de Jesús derramada en la cruz puede quitar la culpa de nuestro pecado y solo el Espíritu Santo puede entrar en nuestros corazones, darnos una nueva naturaleza y hacernos personas nuevas capaces de vivir una vida que agrada a Dios. Redención a través de Cristo. Redención es un concepto bíblico profundo que a menudo implica la idea de volver a comprar algo que se ha perdido o confiscado mediante el pago de un rescate. También puede significar una liberación de algún tipo de confinamiento o esclavitud. Un ejemplo poderoso es la liberación de los hijos de Israel de su cautiverio y esclavitud en Egipto, como se relata en Éxodo 14:29 a 3152. Este acto milagroso del poder y la misericordia de Dios sirve como un tipo físico de la redención espiritual que necesitamos. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes que representan los sufrimientos de Cristo como un rescate o precio pagado por nuestra libertad. Y el resultado asegurado es una compra o redención. El libro de los Hechos nos dice que Dios compró la Iglesia con su propia sangre. En Hechos 8 y 28, Pablo les recuerda a los corintios que fueron comprados por precio en 1 Corintios 619 a 20 y que Cristo los redimió de la maldición de la ley en Gálatas 3:1. Efesios 1:7 y Colosenses 1 y 14 hablan de redención por su sangre, el perdón de los pecados. Otros pasajes clave incluyen 1 Timoteo 2:5 a 6, Tito 2 y 14, Hebreos 9:12, 1 Pedro 1:18 a 19 y Apocalipsis 59. La idea clara que recorre todos estos textos es la de un pago hecho por nuestra redención. Jesús pagó la pena por nuestro pecado y nos redimió. Él no simplemente pasó por alto nuestro pecado. Satisfizo las demandas de la justicia de Dios. La pena por nuestro pecado y rebelión contra un Dios santo es la muerte, la separación eterna.
Jesús intervino en un acto de amor y justicia infinitos, entregó su vida y tomó la pena que merecíamos. La deuda contra nosotros no se considera simplemente cancelada o olvidada, sino como totalmente pagada. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento proclaman la salvación como un hecho consumado. La sangre o vida de Cristo que entregó por nosotros es el rescate por el cual somos liberados de la esclavitud del pecado. La importancia de la sangre es primordial en las Escrituras, mencionada 460 veces. 14 veces en el Nuevo Testamento, Jesús habló de su propia sangre. ¿Por qué? Porque por el derramamiento de su sangre en la cruz logró la salvación de todo el que cree, satisfaciendo la ira justa de Dios y proporcionando un camino al perdón y la vida eterna, la extraordinaria buena noticia de la vida eterna. El Evangelio de Juan cuenta la historia redentora de lo que Jesucristo hizo en nuestro nombre. A lo largo de su escrito, Juan constantemente señala a Jesús como la fuente de vida eterna. Resumiendo todo su libro, Juan dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, como se registra en Juan 8 y 31. Esta es la extraordinaria buena noticia. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre. Es una nueva calidad de vida, una comunión restaurada con Dios que comienza en el momento en que crees y continúa por toda la eternidad. Es la vida de Dios mismo morando en ti. Esta vida es un regalo, no un salario, disponible para todos los que ponen su confianza en Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo hace esta promesa repetidamente, diciendo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, como se encuentra en Juan 6 y 35. También declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 11 y 25. Esta promesa es la esperanza definitiva para un mundo caído, el Hijo de Dios. Juan quiere mostrarnos quién es verdaderamente Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como se afirma en Juan 1 y 14. Esta es la profunda verdad de la encarnación. Jesús durante su vida en la tierra no fue meramente un buen maestro o un profeta. Era Dios en forma humana. El mismo creador del universo entró en su creación para vivir entre nosotros. Y por si la introducción de Juan no es lo suficientemente clara, unas pocas frases después cita a Juan el Bautista, quien dice: yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Juan 1 y 34. A lo largo del libro, Juan da evidencia convincente de la deidad de Jesús, mostrando que Jesús realizó muchos milagros. Juan 2 111 4 a 54 5 17 6 1 16 a 21 9 17 11 44 y que cumplió profecías escritas sobre el siglos antes. Juan 2 19 a 22 5 y 46 12 14 a 16. Él tiene autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad e incluso la muerte misma. El amor de Dios. Pero, ¿por qué Jesús, quien es Dios, dejaría la gloria del cielo para vivir en la tierra como humano? Jesús mismo nos dice por qué en uno de los versículos más conocidos de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, como se encuentra en Juan 3, 16-17. Dios nos vio tal como éramos, no solo defectuosos, sino espiritualmente muertos en nuestro pecado. Por eso vino Jesús. Dios es un Dios perdonador, cuyo amor y paciencia llaman a todos a arrepentirse de sus pecados y volverse a Él. Su amor no es pasivo, sino un amor activo y autosacrificial que se extendió a un mundo rebelde. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, como está escrito en Juan 8 y 34. Si somos honestos con nosotros mismos, no podemos negar que desde el momento de nuestro nacimiento hemos hecho cosas malas, cosas que nos hacen culpables ante un Dios santo y merecedores de su justo juicio.
La Biblia llama a estas cosas malas pecado. Y el pecado crea una barrera separándonos de Dios. Y como estamos separados de Dios, enfrentamos la terrible perspectiva de la ira de Dios, como se menciona en Juan 3:36, que es eterna. Nuestra propia justicia es como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Y no puede permanecer en la presencia de Dios. Jesús es el único camino. ¿Puede alguien salvarnos de la ira de Dios y asegurarnos el cielo? Algunas personas creen que pueden llegar al cielo haciendo buenas obras o siguiendo las enseñanzas de una religión o incluso dando dinero a iglesias u obras de caridad. Pero Jesús claramente dijo que ninguna de estas cosas nos salvaría. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como se registra en Juan 14:6. Él no dijo que simplemente conocía el camino al cielo. Jesús dijo que Él es el único camino al cielo. Ningún esfuerzo humano, ningún ritual religioso y ninguna cantidad de buenas obras pueden darnos vida eterna. Cristo y solo Cristo es el único Redentor. De hecho, la única obra que puede salvarnos es la obra de creer en lo que Jesús ha hecho para lograr nuestra salvación. Como se afirma en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y a todos los que así creen, la promesa de Dios permanece firme. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De Juan 1:12. ¿Cómo nos salva Jesús? Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29. Este título es una poderosa referencia a los corderos sacrificiales del Antiguo Testamento que eran ofrecidos por los pecados del pueblo. Jesús vino a este mundo sabiendo lo que le costaría y explica que la salvación viene a través de su muerte en la cruz como el sacrificio perfecto y suficiente por nuestros pecados, como se encuentra en Juan 3:14-15. Así como la serpiente fue levantada en el desierto para la curación del pueblo, Jesús fue levantado en la cruz para la salvación de todos los que lo miran con fe. Él llevó en su ser puro la plenitud del pecado para que Dios pudiera perdonar a los pecadores y hacerlos puros. El precio de que Cristo llevara esos pecados fue la muerte. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par que aceptan su invitación a entrar por fe. Los capítulos 18 y 19 de Juan describen la muerte de Jesús y luego el capítulo 20 describe su glorioso triunfo sobre la muerte al resucitar de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que su sacrificio fue aceptado por Dios y que tiene autoridad completa sobre la muerte. Esto significa que puede dar vida eterna a todos los que creen en Él. Él es las primicias de la resurrección y su victoria es nuestra victoria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. De Juan 11:25-26. Su resurrección es nuestra esperanza para un futuro más allá de la tumba. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar en Jesús como mi Salvador y seguirlo como mi Señor. Ayúdame a vivir de una manera que te complazca y te honre. Amén. Y miren esto en el cielo. Así que estuve aquí anoche y capté algo. Algo misterioso acaba de sacudir los Estados Unidos. Algo que ha dejado a los creyentes sin palabras y a los escépticos buscando respuestas. Pero, ¿y si esto no fuera solo otro evento extraño? ¿Y si lo que acaba de suceder fuera una señal directa de Dios, una de la que la Biblia nos ha advertido durante siglos? Esto es profecía cobrando vida en toda América. Desde los cielos hasta la tierra algo está cambiando y aquellos con ojos para ver y oídos para oír están empezando a entender. Jesús habló de días como estos. ¿Podría ser este el último llamado de atención antes del regreso de Cristo? ¿Podría ser este el momento sobre el que nos han advertido? Antes de que profundicemos en lo que sucedió, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, compartir sus opiniones en los comentarios y suscribirse para más actualizaciones proféticas basadas en las Escrituras. Porque esto, lo que acaba de desarrollarse,
podría no ser aleatorio. Podría ser la última señal antes de que todo cambie. Una señal extraña en el cielo sobre América. Durante décadas, los Estados Unidos se erigieron como un faro de fuerza, un lugar donde la libertad no solo se prometió, sino que se vivió. Era una tierra que muchos llamaban un refugio, donde los sueños eran protegidos y la fe podía florecer libremente. Pero las Escrituras nos recuerdan a través de Abdías 1:3-4, la soberbia de tu corazón te ha engañado, aunque te remontes como águila y aunque entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Ninguna nación, por poderosa que sea, está exenta de corrección divina. Y cuando Dios envía una advertencia, a menudo comienza con los cielos. Recientemente, algo inexplicable ocurrió sobre suelo estadounidense. En menos de 3 minutos, una formación de otro mundo apareció en los cielos. Nubes con forma de alas, brillando con un resplandor que ningún patrón meteorológico podía explicar. Estas salas flotaron en silencio sobre 3 estados separados, Washington, Texas y Missouri. Sin truenos, sin tormenta, solo un anillo luminoso y suspendido, inmóvil, pero innegable. Sucedió exactamente a las 3:33 de la madrugada, una hora que muchos creen que tiene un significado espiritual. Los centros de control de tráfico aéreo de todo el país registraron extrañas perturbaciones. Pilotos comerciales, experimentados y entrenados para racionalizar los cielos, describieron un círculo blanco perfecto, inmóvil, desafiando los vientos. Pero cuando el radar lo revisó, nada, ningún objeto, ninguna aeronave, ningún fenómeno meteorológico, solo una pantalla en blanco y un silencio persistente. La gente lo grabó. Los testigos lo compartieron y en las redes sociales una pregunta se extendió como la pólvora. ¿Fue natural o sobrenatural? Incluso los meteorólogos se quedaron sin palabras. Ningún satélite lo detectó. No se ofrecieron explicaciones y sin embargo, la imagen de estas alas angelicales sobre el corazón de América permanece grabada en la mente de quienes las vieron. Pudo haber sido una señal divina. Podría ser que Dios está tratando de llamar la atención de América una última vez antes de que caiga el juicio. Es una advertencia. Para muchos fue solo un extraño suceso en el cielo, algo inusual, pero en última instancia olvidable. Pero para aquellos que conocen las Escrituras se sintió como algo mucho más urgente. El apóstol Pablo describió una vez una generación que siempre estaría aprendiendo, pero nunca sería capaz de llegar al conocimiento de la verdad. Un pueblo deslumbrado por las maravillas, pero incapaz o no dispuesto a reconocer lo que significan. Ese versículo se lee como un espejo sostenido ante la América moderna, especialmente ante gran parte de la Iglesia estadounidense, rodeados de señales y, sin embargo, dormidos, rodeados de mensajes y, sin embargo, sordos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado los cielos como su lienzo. Cuando quiso hablar, habló a través del fuego, a través de las nubes, a través de las estrellas, a través de la oscuridad. Ezequiel 14 habla de una gran nube con fuego que se envolvía en sí misma y un resplandor alrededor. No era natural, no era ordinario, era divino. Joel capítulo 2 nos da una cronología profética. Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Estas señales, la Biblia nos dice, no son extras opcionales. Son advertencias preliminares al día grande y terrible del Señor. Entonces, cuando un anillo blanco brillante aparece en los cielos sobre Washington a las 3:33 de la madrugada, sin fuente conocida, sin detección por radar y sin explicación científica, deberíamos realmente apresurarnos tanto a descartarlo. Podría ser que lo que vimos no fue meramente una anomalía visual, sino una interrupción divina, un llamado a regresar, a despertar, a arrepentirse. La historia bíblica está llena de mensajes celestiales. Una estrella guió a los magos al nacimiento de Jesús. El sol se oscureció cuando Cristo fue crucificado. Los cielos rojos una vez advirtieron de guerra. Estas no fueron coincidencias.
Fueron marcadores divinos colocados en los cielos para despertar los corazones de los hombres. Y ahora en la capital de la nación más poderosa de la tierra lo vemos de nuevo. Una señal, una luz, un momento demasiado perfecto para ignorar, pero demasiado misterioso para explicar. Fue un juicio, una visitación, un último toque de trompeta antes de que la puerta de la gracia comience a cerrarse. Los escépticos dirán que no fue nada. Una anomalía meteorológica, un truco de cámara, solo reflejos en la atmósfera. Pero las escrituras nos recuerdan en Joel 2:31, el sol vertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Eso no es poesía, eso es profecía. Las señales en el cielo no son aleatorias, no son para entretener. Son advertencias, mensajes, alarmas que suenan en los cielos mientras la tierra duerme abajo. El velo se está adelgazando, el cielo está hablando. La invasión digital ha comenzado. Si Dios todavía habla a través de los cielos, seguimos escuchando. Las extrañas señales en el cielo no fueron aleatorias, fueron una advertencia y la ubicación importaba. Washington D.C. no es solo el corazón político de América, es el centro de control. Las decisiones tomadas allí repercuten en toda la nación y el mundo. Y mientras esos anillos silenciosos y brillantes flotaban sobre la capital, algo más se desarrollaba discretamente en el suelo, algo que tiene el potencial de cambiar la libertad tal como la conocemos. Mientras el mundo estaba distraído, un cambio tecnológico masivo se activó en ciudades selectas de un programa federal en desarrollo durante mucho tiempo, pero del que rara vez se hablaba. Se puso oficialmente en marcha. Vinculó datos biométricos, incluyendo escaneos de palma y faciales directamente a la actividad del consumidor. Y no sucedió el próximo año, no en un futuro distante, sino ahora. En Chicago, los cajeros automáticos rechazaron tarjetas y exigieron palmas. En Texas, los supermercados utilizaron software de reconocimiento facial para autorizar pagos. En Los Ángeles, a los pacientes se les negó el acceso a recetas a menos que su identidad biométrica coincidiera con el sistema. Esto no fue un fallo técnico ni una prueba. Fue un despliegue sincronizado y en tiempo real, silencioso, rápido y completado en menos de 3 minutos. Las autoridades afirmaron que era por conveniencia, por seguridad, para detener el fraude. Pero el mensaje más profundo era este. Si tu cuerpo no cumple, no participas. No puedes comprar, no puedes vender, no puedes vivir. Y de repente las advertencias del Apocalipsis ya no se sentían antiguas. Apocalipsis 1:17 declara, nadie podía comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Es un eco escalofriante que ya no pertenece a la especulación o la ciencia ficción. El anticristo, como se describe en Daniel 8:25, surgirá no con violencia abierta, sino con falsa paz y persuasión tecnológica. Por la paz destruirá a muchos. Así es como comienza, no con guerra, sino con conveniencia, no con fuerza, sino con comodidad. La tecnología biométrica no es inherentemente malvada, pero lo que hace que este momento sea peligroso es la facilidad con la que se está aceptando. La gente no está resistiendo, lo están aceptando, incluso celebrándolo. Pero cada escaneo, cada aprobación, cada cumplimiento es una pequeña rendición de la soberanía personal. Y América, la tierra de la libertad, está al borde de la sumisión digital. ¿Estamos observando? ¿Estamos despiertos? ¿O ya hemos entregado las llaves de nuestra libertad a cambio de la comodidad? El cielo nos dio una señal y el sistema ya está aquí. La invasión del engaño. Mientras los medios nos bombardean con historias de caos político y un colapso económico inminente, hay otra guerra desatándose, mucho más insidiosa y mucho menos reconocida. No es un choque de naciones, no está marcada por tanques o misiles. Es una guerra de lo invisible, una batalla por el alma de una nación. Una invasión espiritual se está extendiendo sigilosamente por América. Sin embargo, la mayoría permanece inconsciente. No se anuncia con ejércitos o tratados.
No ondea banderas ni rompe fronteras. Se desliza discretamente a través de la cultura, el entretenimiento, la educación, incluso la Iglesia. No es el asalto militar de Gog y Magog descrito en la profecía de Ezequiel, que de hecho habla de una futura confrontación que involucra poderes físicos. No, lo que estamos presenciando ahora es mucho más engañoso, mucho más peligroso. Es el tipo de engaño que no grita, sino que susurra, el tipo que te hace cuestionar la verdad, dudar de la moralidad y aceptar gradualmente lo inaceptable. Muchos pueden sentirlo, esta sensación abrumadora de que algo anda mal, de que el mundo se está desmoronando, pero cuando intentan identificar la causa, se les escapa de los dedos. Esa confusión no es accidental. Es estratégica. Es la niebla de guerra en el ámbito espiritual. Ezequiel 38, 16 declara, vendrás contra mi pueblo como nube para cubrir la tierra. Aunque el versículo habla de una futura invasión literal, su patrón espiritual resuena fuertemente hoy. El enemigo siempre se mueve como una nube, infiltrándose, atenuando silenciosamente la luz, sofocando la claridad, difuminando las convicciones. No estamos solo en una era de desinformación, estamos en una era de redefinición. Al mal se le llama bien, a la verdad se le llama odio, a la convicción se le etiqueta de extremismo. Esta confusión no es solo decadencia cultural, es guerra espiritual. Apocalipsis advierte que en los últimos días muchos serán engañados, incluso los elegidos, si fuera posible. ¿Y cómo vendrá este engaño? A través de señales, prodigios y la apariencia de justicia. No a través de la violencia, sino a través de la seducción. Él no necesita invadir con ejércitos cuando puede adormecer a una nación con comodidad, conveniencia y compromiso. Ahora más que nunca, debemos agudizar nuestro discernimiento, porque lo que está barriendo América no es solo un cambio cultural, es una toma de poder espiritual lenta y calculada. Y si no lo nombramos, corremos el riesgo de ser consumidos por ello. El anticristo se reveló. Será enviado por Satanás. Verán, Satanás es efectivamente un imitador, no es un innovador. Él imita todo lo que Dios hace. Satanás tiene su versión diabólica. Y tan seguramente como hay un Padre en el cielo, hay un Satanás del infierno. Y tan seguramente como el Padre en el cielo nos ha dado a su Hijo unigénito, Satanás de alguna manera también tendrá un hijo. Si él alguna vez tuvo un hijo, el anticristo será él. El anticristo será la encarnación más vil del pecado y la rebelión de la historia, pero rebosará de encanto y carisma. Esto es lo que la Biblia enseña sobre el anticristo. El anticristo viene a desafiar y tomar el lugar de Jesús. Será un orador poderoso. Ganará a la gente, traerá una paz global temporal y soluciones económicas. Y algunos creerán que él es su Mesías. Viene a declarar la guerra a los creyentes. Perseguirá a judíos y cristianos y gobernará por la fuerza. El anticristo viene a dominar el mundo, establecerá la paz, pero luego se convertirá en el hombre de guerra definitivo. También vendrá en tiempos económicamente difíciles y tendrá éxito donde otros han fracasado. El anticristo establecerá el control global a través de una sociedad sin dinero en efectivo. Apocalipsis 1 y 17 nos dice cómo nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Figuras análogas a una dimisión han hecho su aparición en la historia mundial. Incluso si el libro del Apocalipsis no los tenía específicamente en mente, y aunque la correspondencia entre ellos y la bestia no es exacta en muchos detalles, la primera carta de Juan se refiere a muchos anticristos. Lo que todas estas figuras tienen en común es que plantean una tentación diabólica para los cristianos que quieren permanecer fieles a Jesús, el Señor, que solo sufrió y murió por ellos. La descripción más vívida de este monstruo maligno está en Daniel 7. Allí se levanta contra el anciano de Díaz y el misterioso Hijo del Hombre en una rebelión espiritual total, sumiendo al mundo en el caos. La figura no aparece de nuevo hasta el cierre del canon bíblico con la revelación de Cristo al apóstol Juan. En cumplimiento de las palabras de Jesús, incluso los elegidos son engañados allí mientras el mundo adora a la bestia.
A medida que nuestro mundo continúa sumiéndose en el caos y el amor de muchos se enfría, es hora de que los cristianos de todo el mundo presten atención a la sobreadvertencia de Juan. El anticristo viene y de hecho ya está aquí. El anticristo no debe ser confinado a ninguna persona o poder individual, sino que es esencialmente un gran principio o sistema de falsedad que tiene diversas manifestaciones, formas de operar y grados. Puede ser un anticristo religioso. Todos los que niegan esta afirmación de Cristo Jesús, ya sean devotos de religiones orientales, ateos, deístas o agnósticos, son anticristos. También se incluiría a todos los clérigos cristianos profesos que dicen, como lo hizo un ministro congregacional de Boston, Massachusetts, me atrevo a decir que Jesús no reclama nada para sí mismo que no sea universalmente cierto de la naturaleza ideal o divina inherente en todos nosotros y que Jesús no fue más hijo de Dios que lo fueron tales filósofos paganos. Además, dado que todos aquellos que niegan que Jesús vino en carne son anticristos, se deduce que todos los que afirman que Jesús fue encarnado simplemente vestido de carne son anticristos. ¿Por qué tales niegan que Jesús realmente vino en carne? Claramente se nos dice que el Verbo se hizo carne y que fue producido de una mujer. Si hubiera sido meramente encarnado, podría haber prescindido de una madre humana. ¿O es un anticristo político? Así como hay anticristos religiosos, también hay anticristos políticos. El comunismo es un buen ejemplo. El comunismo es un anticristo en el sentido de que busca reemplazar a Cristo y su reino como el legítimo gobernante de la tierra y la única esperanza de la humanidad. Así se nos dice que es el carácter mesiánico del comunismo lo que le da un poder dinámico para exigir lealtad. Sus líderes como Lenin y Stalin no solo han sido idolatrados, sino deificados, llamados salvadores y los elegidos por Dios para guiar a su pueblo. Lo que es cierto del comunismo como anticristo también es cierto de las Naciones Unidas. Se le está dando un papel mesiánico que desempeñar por el clero de la cristiandad como el Salvador del mundo, su única esperanza y la única luz. Mientras que la Biblia muestra claramente que Jesucristo y el reino de Dios son nuestra única esperanza. Está el anticristo vivo y coleando en el planeta Tierra. Muchos dicen que el anticristo está vivo. Se nos dice que está esperando entre bastidores para asumir su papel de dictador mundial en el escenario mundial. Podría ser un rico hombre de negocios, un político poderoso o podría ser alguien que acecha en algún lugar de la iglesia o podría haber entrado en la iglesia y estar implementando secretamente su plan. Incluso el notable e intemporal libro del padre Vicente M. de Keley, El Anticristo, hace una declaración asombrosa del Papa Pío XI. El padre M. C. Keley encabeza su investigación de los últimos días con esto del pontífice. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia. El padre M. C. Keley no pretende saber quién es el anticristo, dónde aparecerá ni cuándo, pero se alinea a las señales de los tiempos, vinculando estas señales con las profecías en Daniel, el Nuevo Testamento, los primeros padres de la Iglesia y voces proféticas modernas. Muchos teólogos evangélicos creen que la evolución del mal y el cumplimiento de las señales bíblicas están ocurriendo en nuestros días. Guerras, hambrunas, plagas y enfermedades, terremotos, accidentes de tráfico, transporte rápido, escalada del conocimiento, violencia, el ocultismo y el evangelio predicado se corresponden alarmantemente con el fin de la historia mundial, tal como la conocemos. ¿Hasta dónde hemos avanzado para recibir y adorar al anticristo? Parece que la guerra creciente de la sociedad contra la religión es una profecía apocalíptica clave. La moral parece evaporarse ante nuestros ojos. Se nos dice que al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Imploramos al cielo por misericordia mientras libramos esta guerra invisible contra Satanás y sus demonios. El anticristo se refiere a una persona específica que aparecerá al final de la edad actual, justo antes del regreso de Cristo, y será la encarnación o el cumplimiento de todo mal. La palabra anticristo literalmente significa alguien que se opone a Cristo y eso es exactamente lo que será el anticristo, absolutamente opuesto a Cristo y a su pueblo. Aunque la Biblia no entra en detalles, está claro que el anticristo será parte del último intento de Satanás de detener el plan de Dios para el mundo.
Recuerden, Satanás está totalmente opuesto a Dios y su único objetivo es bloquear los planes de Dios de todas las formas posibles. Lo intentó al principio de la raza humana con Adán y Eva. Y de nuevo, aunque sin éxito, al principio del ministerio de Jesús. A medida que se acerca el tiempo del regreso de Jesús, Satanás hará un último intento a gran escala para engañar al mundo y apartar a la gente de Cristo. ¿Está vivo el anticristo hoy? Podría ser que sí. Y ese hombre está viviendo entre nosotros ahora. Nos insta a estar alerta y en guardia. También nos recuerda que Satanás siempre está activo. Y como habéis oído que el anticristo viene, ya ahora han surgido muchos anticristos. Cuando venga, el anticristo afirmará ser Dios, pero también negará la verdad de Cristo y se opondrá a quienes lo siguen. La clave es conocer la verdad de Dios, creer la verdad de Dios y vivir según la verdad de Dios. Recuerden, resistid al y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vivimos en un tiempo en que la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás se está intensificando como nunca antes. Muchos creen que esto se debe a que nos acercamos al regreso de Cristo y la destrucción definitiva del reino de Satanás. La obra del espíritu del anticristo se intensificará cuanto más nos acerquemos al fin de la era. El espíritu del anticristo es el espíritu que opera a través de cada anticristo. Y Juan nos ha dado ciertas marcas del espíritu del anticristo que son muy importantes. Primero, comienza en asociación con el pueblo de Dios. En 1 Juan 2:19, Juan escribe acerca de los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que el anticristo siempre comienza de alguna manera en asociación con el pueblo de Dios, pero no pertenece realmente allí y a su debido tiempo eso se manifestará. Esa es una marca del espíritu del anticristo. Esto es muy importante. El anticristo no niega la existencia de Dios. De hecho, afirma ser el representante de Dios. Lo que se niega es la relación del Padre y el Hijo dentro de la deidad. Quiero examinar algunos pasajes muy importantes de las Escrituras para que no ignoréis lo que Satanás está planeando. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo trata con la aparición, revelación y manifestación del anticristo. También aborda la preparación para el regreso del Señor. Y están muy estrechamente entrelazados porque el acto satánico final antes del regreso del Señor será la revelación del anticristo. De hecho, Pablo dice que el Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Pablo escribió: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, porque sabía que muchos cristianos estarían dispuestos a creer predicciones específicas sobre cuándo regresaría Jesús. Ciertamente he escuchado muchas de estas predicciones a lo largo de mi ministerio y me asombra la multitud de cristianos que se obsesionan con ellas. Ya sea que una persona sostenga la opinión de que el rapto ocurrirá antes o después de la tribulación de 7 años, debemos reconocer esto. El anticristo podría estar vivo hoy y está en la tierra ahora. Para aquellos que creen que Jesús regresará por su pueblo antes de la tribulación, el anticristo surgirá después de este evento en cualquier momento para confirmar un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Aquellos que interpretan que Jesús regresará al final de la tribulación también podrían ver al anticristo activo en cualquier momento, ya que sus esfuerzos ya podrían estar en marcha rumbo al futuro regreso de Cristo. Como creyentes, no necesitamos temer al futuro anticristo, pero debemos estar alerta ante cualquier persona que niegue a Cristo. La principal diferencia es que el futuro anticristo eventualmente se convertirá en un líder global de la Europa moderna que formará un acuerdo de paz con Israel. Cualquiera que encaje en esta descripción podría encajar potencialmente en el papel del anticristo venidero. Aunque Apocalipsis 13 describe características adicionales de su liderazgo. 2 aspectos importantes señalados allí incluyen su surgimiento de una herida mortal y la marca de la bestia. El anticristo parecerá haber muerto, pero volverá a la fuerza. Además,
forzará a todas las personas bajo su liderazgo a recibir una marca desconocida en su mano o cabeza para comprar y vender, representada por el número 666. También será un hombre de guerra. Su liderazgo se extenderá durante la tribulación. Apocalipsis 137 afirma, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su objetivo serán aquellos que creen en Dios, incluyendo la persecución de judíos durante ese tiempo. Puede que no podamos identificar al anticristo hoy, pero puede que esté viviendo entre nosotros. No necesitamos vivir con miedo a este futuro líder maligno, sino que debemos enfocarnos en el verdadero Cristo mientras esperamos su futura venida. Como creyentes no tenemos necesidad de tener miedo, porque nada de esto afectará a quienes conocen a Jesucristo. Sin embargo, afectará a quienes están perdidos y sin Dios. Caerán bajo el hipnotismo sobrenatural de este líder ungido por él y si no llegan a conocer a Jesucristo antes de que todo esto ocurra, quedarán atrapados en la trampa en la que el mundo entero está a punto de caer en los días venideros. Por favor, den cuenta del momento crítico en que viven ahora mismo. Jesús viene pronto. Quienes lo conocen escaparán de muchas de estas pruebas y tentaciones, pero quienes no lo conocen quedarán atrapados en la ilusión y la devastación. Es bueno regocijarse de que escaparás, pero ¿qué hay de aquellos a quienes amas? ¿Qué vas a hacer para asegurar que escapen de los días malos que vienen sobre la tierra? A la luz de esta clara enseñanza de las Escrituras, ¿no crees que es hora de que te acerques a tus amigos y familiares no salvos si les hables de la sangre redentora de Jesucristo? Pide al Espíritu Santo que te dé una oportunidad para hablarles. Luego deja que Él llene tu boca con las palabras correctas mientras les suplicas sinceramente que hagan de Jesucristo el Señor de sus vidas. El día del juicio. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un rescate gozoso de un juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios muestra su amor por nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué sucederá después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el que se propone juzgar la tierra habitada. Este día del juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el viejo cielo y la tierra, que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como todo lo que se opone a la voluntad y la ley de Dios. Involucrarse en el pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y de alguna manera impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y tierra, Dios debe eliminar todo lo que pueda producir o llevar pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del juicio final, como la Biblia afirma, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todos los escépticos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco y enfrentarán el castigo de acuerdo con los actos que hayan cometido. La Biblia es muy definitiva en que los escépticos están acumulando venganza contra sí mismos y que Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. En el juicio final, el destino de los impíos y no creyentes estará bajo el control del Dios Todopoderoso, quien evaluará a cada uno según el estado de su alma. Las Escrituras declaran que Jesucristo juzgará a cada persona que haya vivido. Quienes rechazan su oferta de salvación enfrentan el juicio del gran trono blanco, la última parada del no creyente antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también se presentarán ante Jesús, momento en el que finalmente llegarán a una comprensión completa de su gracia extravagante. En 1 Corintios 4, 5,
Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes. Algunas personas han tenido la idea equivocada de que todos sus pecados serán expuestos para que todos los vean, pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción. Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente a él o a ella. Cada acto rebelde, actitud incorrecta y palabra hiriente será revisado. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este tiempo. Estaremos de pie en la presencia del Santo Salvador, lamentándonos de lo indignos que somos de su sacrificio. Pero la tristeza durará solo un momento. A sus talones viene la tremenda alegría de haber recibido el perdón y haber vivido una vida que le agrada. El juicio de Cristo no es un castigo, es un recordatorio de que somos perdonados. Por fin comprenderemos plenamente la profundidad y la amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan encogerse o agachar la cabeza durante el juicio, ni debemos arrepentirnos. El tiempo para eso ha pasado. Nos presentaremos ante el Señor vestidos de la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado. Y por fin comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. No os sorprendáis de la venida del Señor, pero estad preparados. El punto que Jesús está haciendo es que el día y la hora de su regreso son desconocidos. Además, cuando regrese será como cualquier otro día. Será un día normal. Jesús cita el caso del diluvio en los días de Noé. Solo Noé se estaba preparando. Para todos los demás era simplemente lo de siempre. La gente hacía lo que la gente normalmente hace. Comían y bebían, se casaban y concertaban matrimonios. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres molían harina. Pero de repente vino el diluvio y todos fueron exterminados. Jesús también usa una analogía de un ladrón irrumpiendo en la casa de alguien por la noche. El punto que el Señor está haciendo es que si el dueño de la casa supiera que alguien iba a entrar, entonces estaría atento al ladrón, y por lo tanto, podría evitar el robo. El punto es claro, estad preparados. Por lo tanto, Jesús nos advierte que no nos dejemos sorprender cuando regrese, sino que estemos vigilantes. Esperad al Señor Jesús como si su regreso se demorara mucho. Buscad en Internet y encontraréis una gran variedad de interpretaciones para esto. Parecería bastante obvio que un conocimiento previo de los arreglos matrimoniales en ese momento sería un lugar ideal para empezar. Pero de nuevo es muy difícil obtener una imagen clara debido a tantas opiniones diferentes. Así que lo que vamos a hacer es simplemente mirar los hechos tal como se nos presentan en estos versículos. Y mi esperanza es que las conclusiones extraídas se vean claramente como muy simples. Y lo que aprendemos es que es un mensaje claro para nosotros hoy, una advertencia para que estemos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos inmediatamente antes de su regreso y que se nos encuentre haciéndolo cuando regrese. La tarea asignada a las vírgenes es clara. Deben salir a encontrarse con el novio y las 10 llevaron sus lámparas consigo. La diferencia entre ellas es que las 5 prudentes llevaron consigo vasijas de aceite por si el novio se demoraba mucho. Las insensatas solo tenían el aceite que ya estaba en sus lámparas. Las 10 vírgenes arreglaron sus lámparas, pero las de las insensatas comenzaron a apagarse a medida que se acababa el aceite. Así, enseguida se ven actitudes muy diferentes. Las 5 insensatas eran bastante desganadas y mostraron muy poco compromiso con la tarea en cuestión. Las prudentes, por otro lado, mostraron dedicación e incluso habían invertido en aceite extra en caso de que les hubiera resultado más costoso. No sabemos cuándo regresará realmente el Señor y también debemos estar preparados para el hecho de que podría tardar un tiempo, como en la parábola sobre el amo que estuvo ausente por un tiempo. Y ahora vemos que el novio tardó mucho.